Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. De nuevo para compartir con ustedes conocimientos acerca de la salud, sobre todo desde un punto de vista integral y en un lenguaje muy sencillo, que todos nos entendamos. Hoy vamos a hablar de la displasia de cadera. Es un tema bastante extendido, por cierto, porque en todo el mundo hay estos problemas. Les habla Douglas Rocuzzi. Nos encuentran en Bon Natura, en las redes sociales y en pantalla, en la base, ahí está nuestra información. Pues bien, predomina en todos los seres humanos, y esta es una afirmación bastante fuerte, predomina en todos los seres humanos, desarrollar con el tiempo algo de displasia de cadera. ¿Por qué razón? Porque resulta que todos los seres humanos nacemos con la causa de la displasia de cadera. Y la causa de causas es la escoliosis. Esa es la verdadera causa de causas. La escoliosis. De tal manera que como todos nacemos con escoliosis, tenemos la predisposición a desarrollar en algún momento de la vida displasia de cadera. Sin embargo, hay niños que ya nacen con una displasia de cadera evidente, verificable en cualquier momento y que es preocupante sin lugar a dudas. Y a propósito, en los últimos tiempos se ha disparado este tema. Se ha incrementado mucho lo de la displasia de la cadera. A la displasia de cadera se le conoce con muchos nombres. Luxación de cadera, ese es uno. Dislocación congénita de cadera, bueno, pues ese es otro nombre. Desalineación o caída de cadera. A ver, para que nos pongamos de acuerdo. Supongamos que este es el acetábulo. El acetábulo es un orificio que tiene la cadera a los laterales. En ese orificio, en el acetábulo, encaja perfectamente la cabeza del fémur. El fémur, o sea, el hueso de la pierna. En la parte de arriba es una bola y encaja perfecto en el acetábulo. Eso es lo normal. Pero desde el punto de vista estructural, ningún ser humano somos normales, porque todos tenemos escoliosis. Entonces, ¿qué es la displasia de cadera? Que la cabeza del fémur se corre. Y cuando el asunto es súper complicadísimo, se registran casos realmente terribles, alarmantes, como por ejemplo, se zafa la cabeza del fémur. Se sale por completo del acetábulo. En la inmensa mayoría de las displasias, simplemente se corre. Un poquito, otro poquito, etc. Como caminamos, saltamos, corremos, nos desplazamos, hacemos mil cosas, entonces viene este roce, que va a complicar las cosas de una manera terrible. La displasia de cadera también se conoce como displasia del desarrollo de la cadera. Se dice que es ese como el nombre más exacto. También existe la displasia neonatal de la cadera. Estamos hablando de los distintos nombres con que se encuentra la displasia de cadera. Algunos son sinónimos, otros son porque hay algunas pequeñas variaciones. Displasia acetabular leve, recordemos el acetábulo, la cadera, el orificio. Displasia irreductible de cadera. ¿Qué tal eso? Si la displasia es de un solo lado, afecta el lado izquierdo. Si es de un solo lado, afecta el lado izquierdo, o sea, la cadera izquierda. Pero como también existe la displasia bilateral, esa ya son palabras mayores. La displasia de cadera
impide el correcto crecimiento de las estructuras que afectan y las desgasta más rápido. Recuerden cuando vimos que se sale la cabeza del fémur y que con el movimiento que hacemos se va generando roce y se va generando desgaste, o sea, artrosis, y finalmente duele, La displasia es una malformación congénita, con desarticulación de la cabeza del fémur. Creo que ahí hemos hecho como una especie de síntesis sobre los distintos pasos de las modalidades de la displasia de cadera. Pues bien, la displasia también se presenta en los vertebrados. Recuerdo tanto que aquí en algún programa anterior hablamos que los vertebrados, los cuadrúpedos, también sufren de problemas similares a los que sufrimos los seres humanos. Recuerden ustedes que hicimos la exposición de que los animalitos, como por ejemplo el gatito, el perrito, la vaca, el toro, la jirafa, el elefante, etcétera, etcétera, ellos también nacen con escoliosis. Es un fenómeno bastante extraño en la naturaleza, que es un reto para la ciencia. ¿Por qué se presenta esta situación? Pues hipótesis hay muchas, obviamente. Inclusive en este momento en los Estados Unidos hay 3 grupos trabajando exactamente el tema para ver por qué se presenta este tipo de malformaciones. En este caso están trabajando sobre el ser humano. Pero una vez que encuentren la respuesta, la salida del tema, estoy seguro que pasarán también entonces a los animalitos. Por eso es que ustedes han visto caballitos, por ejemplo, con escoliosis, con sus piecitos, con sus patitas, todas desgastadas, vueltas una nada, en fin. Ellos sufren terriblemente y sufren también de artrosis, sufren de osteoporosis, sufren de artritis. No, qué cosa tan horrible. Pero bueno, entonces compartimos con nuestros hermanitos animales, compartimos el hecho de que tenemos 7 vértebras cervicales. ¿Recuerdan que lo tratamos en alguna ocasión? Y que sufren de escoliosis. Y también muchos sufren de displasia de cadera. Hoy en día, por ejemplo, a nivel humano, es alarmante la cantidad de niños y niñas con displasia de cadera. Es como si fuera una enfermedad de moda. Entonces, en síntesis, la displasia de cadera es congénita. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es de nacimiento. Se incrementa por accidentes, por ejemplo, por herencia genética. En los embarazos múltiples puede presentarse alguno de los bebés con displasia de cadera. Por ser primogénito, ¿quién va a creer eso? Por antecedentes familiares, obviamente. Por nacer por cesárea. Ese tema, créanme, que me sorprendió en los estudios, en la cantidad de cosas que he hecho. Vaya, por nacer por cesárea, vaya. Cuando se creía, por ejemplo, que en el tránsito por el canal de la vida, como ahí se hace mucha fuerza y eso, los músculos ahí son bastante fuertes, y el bebito pues todavía no tiene huesitos, tiene cartílago. Entonces se pensaba que en ese tránsito, en ese recorrido por el canal de la vida, podría estarse generando también el tema de la displasia de cadera. Y también se pensaba, eso no ha sido todavía rechazado, pero bueno, en fin, que la manipulación del bebito en el momento del alumbramiento puede tener incidencia en la displasia de cadera. Aumentar por lo menos en algo la displasia de cadera si el niño ya viene con su displasia. Eso es exactamente igual que con la escoliosis. Pues desde el útero de mamita, todos ya tenemos la columna desviada. Y los bebitos, por ejemplo, que no nacieron, por alguna circunstancia murieron. Entonces estos bebés
cuando se les hace la necropsia, siempre arroja el mismo resultado, y es que la columnita está ligeramente desviada. Bueno, esperamos que la ciencia se encargue de despejar este panorama desde el punto de vista de causalidad, con el objetivo de que sea solucionado este tremendo problema que es a nivel mundial, que es silencioso, nadie se entera sino el día que comienzan los grandes dolores, porque es que la escoliosis tiene un problema adicional, no duele, inicialmente no duele para nada, y los niños corren, saltan, bueno, en fin, mil cosas, y los adultos también, pero como nacimos con escoliosis, entonces el asunto muy lentamente comienza a complicarse. Pues bien, de esto de nacer por cesárea, que es una de las causas de la displasia, vaya. Y ahí viene una afirmación adicional de los estudiosos que dice, también la displasia sobre todo afecta a las mujeres. Ahora, por tener sobrepeso, también se puede desarrollar en el bebito la displasia de cadera. Y al nacer, por ejemplo, por pie equinovaro o sambo, que llaman, también por esos lados viene el riesgo de desarrollar o incrementar la displasia de cadera. Entonces, la displasia de cadera está íntimamente asociada a la escoliosis. Si la columna estuviera en su puesto, en su verticalidad, pues difícilmente habría displasia. Pero como todo el mundo nacemos con la columna para un lado, entonces ahí comienzan los problemas. Pues bien, afecta la cabeza del fémur porque ella al salir genera desgaste, pero ella también se desgasta. Yo he visto cabezas de fémur terribles y he visto cirugías donde, por ejemplo, hay que a la cabeza de fémur reemplazarla y reemplazar también la respectiva pelvis. Entonces estamos en una situación potencialmente de alto riesgo para las personas con displasia de cadera, porque el futuro que les espera no es nada agradable. Son personas que se tienen que cuidar mucho, no abusar del cuerpo y hacer todo lo posible y lo imposible para superar ese reto. La persona no debe tomar la displasia de cadera ni ninguna patología, no importa cuál sea, como una derrota ante la vida, no, sino como un reto para superarlo, un reto de superación. Pues hay multitud de ejercicios que ustedes los encuentran en internet, pero cualquier cantidad de ejercicios. ¿Para qué? Para manejar, hacer más viable la situación de la displasia de cadera. Pero como se trata en el fondo es de curar, y aquí es donde vienen los problemas, porque inicialmente pues no hay curación para la displasia de cadera. Entonces ella sigue avanzando. Cuando la situación se torna bastante complicada, viene la cirugía. Y qué tremenda cirugía. Más adelantico les tenemos una primicia realmente espectacular, absolutamente maravillosa, y que les interesa a todos ustedes sin excepción, y muy especialmente a las personas que ya están sufriendo por el tema de la displasia de cadera, que es una noticia especialmente revolucionaria en el sentido de que lo que se busca es la solución, no simplemente calmar los dolores o cuestiones así, no, es entrar a curar, y esas son palabras de verdad gigantescas en el reto científico que nos plantea la displasia de cadera. Porque es que la displasia dificulta, por ejemplo, el movimiento, correr, saltar, bueno, y sobre todo, esa mayor dificultad está al lado del cuerpo, al lado, donde está precisamente la dislocación. Y vale la pena aquí hacer una pequeña aclaración. Los deportistas deben tener fundamentación, preparación. Pero ¿qué sucede?
Veamos el caso de un atleta, el caso de un ciclista, el caso de un futbolista, un basquetbolista, etcétera, de alta competición. Sucede que ellos enfrentan ese reto de tener un excelente estado físico, pero enfrentan otro reto que es un reto silencioso y que en la inmensa mayoría de ocasiones jamás se maneja. Y me refiero a que el cuerpo está en imbalance. Hay problemas bioestructurales producidos precisamente por la columna vertebral. Entonces un futbolista no solamente tiene que llevar adelante el peso, la carga total de su cuerpo, más el impulso, más la velocidad, sino que tiene que lidiar con que el mismo cuerpo le presenta una especie como de barrera, algo así como si ustedes van a empujar su carrito y resulta que tiene el freno de mano puesto, pues no es lo mismo. De ahí la enorme importancia de arreglarse la columna vertebral, con absoluta seguridad, que cuando se arregla con criterio correctivo, los deportistas, los balletistas, las gentes que practican la danza, el teatro, quienes hacen modelaje, todas estas personas tienen un desempeño óptimo y con mayor naturalidad y se cansan menos. Además, esa potenciación de la displasia de cadera por tener escoliosis, pues eso disminuye impresionantemente. Entonces ya no se les va a desarrollar, que eso es lo importante. Y no solamente eso, porque es que la escoliosis está metida en 1000 cosas con el cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, una persona que ya tiene visos, ya le arrancó en su cuerpecito, le arrancó la displasia, ya va en camino. Entonces la pierna que es más corta, al lado de la dislocación, le va a ofrecer resistencia en la cotidianidad, en la exigencia que le hace a su cuerpo, por caminar, correr, saltar o practicar un deporte o lo que sea. Pero además, esa pierna puede voltearse hacia afuera en cualquier momento. Y de hecho, quienes tienen displasia de cadera saben que les estamos diciendo la verdad. En cualquier momento, ¡cling!, se les zafa la piernita hacia afuera. Las personas que tienen displasia de cadera regularmente presentan desigualdad en las nalgas. Presentan cero horizontalidad, que es lo normal. Debe tener esto. No, las personas tienen imbalance en cadera. Y ese es uno de los elementos que dispara la displasia de cadera. Quienes tienen displasia pueden sufrir, por ejemplo, de cojera o contoneo al andar. Tuve alguna vez una paciente que el asunto se le complicó, la displasia se le complicó de una manera tan terrible que inclusive en un esfuerzo grande que ella hizo, que no debió haberlo hecho, pero lo hizo, se le zafó la pierna, se le zafó totalmente. Terrible. Bueno, también con la displasia de cadera tenemos que tener en cuenta lo siguiente: se puede generar una curvatura hacia adentro de la región lumbar, aquí en cadera. A los adultos que no se les detectó a tiempo la displasia de cadera y no recibieron ningún tratamiento, pueden desarrollar cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, ya vimos daños en la cabeza del fémur, o sea, en la cabeza de la pierna. También desarrollar artrosis acetabular precoz, porque es que todos vamos a desarrollar de una u otra manera artrosis en nuestro cuerpecito, pero con la displasia de cadera se adelanta este proceso de desgaste articular en cadera
y es precoz. Se puede generar una incapacidad funcional. Recuerdo tanto varios pacientes que inclusive han tenido que usar muleta, por ejemplo, por el terrible desgaste y porque les da miedo ir a la EPS o al médico de su confianza, en fin, lo que sea. Les da miedo porque es que saben que lo más seguro es que van vía a una cirugía. Entonces prefieren como hacerse a un lado, pero el problema trabaja 24 horas al día. Los problemas de salud nunca descansan. Por ejemplo, no tienen Navidad, no tienen Año Nuevo, no tienen festivos, ni nada. Los problemas de salud que afectan la salud trabajan las 24 horas al día. Por eso es que no les podemos dar alargue y tenemos que hacer algo antes de que la situación nos desborde, porque el día que nos desborde, primero, nos va a salir mucho más caro. Segundo lugar, vamos a sufrir terriblemente, porque eso se paga con sufrimiento. Y si el asunto se desborda, pues las consecuencias pueden ser realmente graves. Puede llegar la persona a una serie de dolencias, enfermedades, puede llegar a desarrollar unos desgastes realmente irreversibles en su cuerpo y abocarse a grandes sufrimientos. Entonces, eso no es vida. Uno es responsable de su vida, uno tiene que cuidar su cuerpecito y no dejar que las cosas avancen porque terminan a uno arrollándolo y eso duele. Entre las manifestaciones de la displasia de cadera está la pérdida de fuerza de la pierna, donde precisamente está la displasia. Bueno, cuando existe atrofia muscular severa, pues hay dos cosas. Hay mayor escoliosis y hay displasia de cadera. A propósito, depende del estado de las cadenas musculares para saber si la persona está bien de columna o está mal de columna. Si hay problemas en las cadenas musculares de espalda, en los ligamentos también, lo más factible es que esa persona, por no hacer ejercicio, por tener atonía muscular, por no ser activa, lo más seguro es que va a tener ampliada, incrementada su escoliosis y si tiene displasia de cadera, también la va a ver ampliada. O sea, hay que estar activos, no podemos ser pasivos. A mí no me gusta la palabra paciente, me parece que esa palabra es contraria a lo que realmente se busca y es que el paciente sea activo, que se mueva en función de su vida, en función de su alegría, de su salud. Eso es importante y que no delegue en su familia o que no delegue en el médico o en el especialista, no delegue todo lo que tiene que ver con su salud. Si al fin y al cabo el verdadero médico es la misma persona, porque en la EPS o en el consultorio que sea, se le dan unas pautas, se le dan unas indicaciones y bueno, se le dan indicaciones de lo que sea, pasos que hay que seguir, pero quien lo hace es el paciente. Hay que centrar las caderas hasta que el perfil óseo se recupere. Entonces en eso intervienen muchos factores. Por ejemplo, ustedes han escuchado que se utiliza el arnés de Pavlik, ese nombrecito, el apellido ruso, Pavlik. En adultos ya en crisis, pues la cirugía. Si la cadera está muy deteriorada, va a reemplazo de cadera. Hay una actividad científica que es bueno darle realce, reconocimiento, que es la fisioterapia. Aquí la fisioterapia juega un papel impresionantemente importante. Y hay un ejercicio que la persona acostada sobre superficie sube una rodilla hasta el pecho, pero mantiene la otra pierna la tiene estirada. Y ahí se mantiene un ratico,
suelta la piernita, la estira, ahora sube la otra rodilla. Ese ejercicio para los de displasia de cadera hay que hacerlo muchísimas veces. Bueno, 2 de cada 1000 niños, qué estadística tan terrible, nacen con displasia de cadera, pero ya avanzadita. Potencialmente todos nacemos con displasia de cadera. Pues bien, les habló Douglas Rocuz. Ya saben que nos encuentran en las redes sociales, nos encuentran acá en pantalla, está la información. Y reciban todos ustedes un abrazo enorme. No olviden que en Bone Natura solucionamos los problemas de displasia de cadera sin cirugía, sin medicación, sin agujas y sin dolor. Bone Natura en las redes sociales. Muy amables y hasta una próxima ocasión.